Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que vamos a dedicar a nombramiento que ha hecho el Papa León XIV de John Henry Newman, cardenal que fue de la Iglesia Católica, como nuevo doctor de la Iglesia. Es de estas alegrías que nos llevamos porque es un personaje especialmente relevante. Él nació en 1801 y murió a los 89 años, en 1890. Es un personaje del siglo XIX que nació en el ámbito anglicano, fue teólogo, académico, filósofo, historiador, escritor, poeta, converso al catolicismo. Había sido presbítero anglicano desde los 25 años aproximadamente y se convirtió al catolicismo a los 44, en 1845. Incorporándose como miembro, tuvo que dejar de ser catedrático en Oxford y pasó a la congregación de San Felipe Neri, los oratorianos, el oratorio de San Felipe. Él fue el que fundó en Birmingham el oratorio de San Felipe, una vez ya converso, y el Papa Benedicto XVI significativamente lo beatificó en 2010 y el Papa Francisco en 2019 lo canonizó. Ahora, pues hace unos meses, un par de meses, un mes y pico, lo ha anunciado el 31 de julio el Papa León XIV como doctor de la Iglesia. ¿Por qué me parece que es especialmente relevante como doctor? Él tiene una historia muy rica en la que su contacto con los padres de la Iglesia, lo cual es un punto también muy importante, ese subrayar la necesidad y la importancia de los estudios patrísticos, cosa que, por ejemplo, Benedicto XVI en su pontificado dio un curso de patrística, ¿no?, que es fantástico, que está muy bien. Él, pues, ese contacto le fue llevando a buscar las raíces católicas de la Iglesia anglicana, la Iglesia de Inglaterra, anglicana de Inglaterra, y hasta el punto de hacer una reinterpretación del anglicanismo desde esa perspectiva de las fuentes católicas, que ocasionó pues gran controversia y llevó a varios obispos anglicanos a rechazarlo y que acabó provocando un alejamiento y precipitó en su incorporarse a la Iglesia católica, que fue en la Inglaterra victoriana. Fue una verdadera conmoción, porque él era uno de los grandes promotores del movimiento de Oxford, que es un movimiento en el que trataba de revitalizar el cristianismo y llevarlo sobre todo a las clases intelectuales, porque normalmente el catolicismo estaba en las clases más bajas y entonces pues este movimiento de Oxford, al que perteneció por ejemplo C.S. Lewis, Clive Staples Lewis, el de las Crónicas de Narnia, que se convirtió de ser agnóstico por su amistad con el católico Tolkien, el del Señor de los Anillos, se convirtió al cristianismo, entró en la Iglesia anglicana, que era lo que conocía culturalmente. Luego, pues personajes como Hilaire Belloc, que es un historiador y un hombre con un pensamiento político muy interesante desde una perspectiva católica, pues Chesterton, Gilbert Keith Chesterton, otro de los grandes del movimiento de Oxford. Bueno, pues este que fue como el alma mater de todo ese movimiento durante muchos años, pues puso el acento en distintos aspectos que para la Iglesia son
hoy, en estos últimos 2 siglos, algo especialmente relevante. Y por una parte, John Henry Newman es uno de los grandes promotores de una espiritualidad de la santidad, un recuperar la idea que luego el Vaticano II subrayaría de la llamada universal a la santidad en la vida corriente, la santidad por medio de un intenso soporte de oración, de vida eucarística, de formación en la palabra de Dios, en la penitencia, es decir, una santidad que él pues vivió y enseñó. Después hay otros aspectos también muy relevantes para la Iglesia de esos tiempos. No olvidemos que si él nace en 1801, en 1789 la Revolución Francesa había tumbado el antiguo régimen en que la Iglesia se apoyaba en el Estado para evangelizar. Ahora ya tiene que evangelizar desde el tú a tú, del acompañamiento de persona a persona. Él pues tiene mucha relevancia, Newman, también en ese aspecto, digo, de la revitalización de la Iglesia en la santidad para poder realizar la nueva evangelización, y otros aspectos, como por ejemplo el tema de la confluencia entre fe y razón. Él decía que para ser cristiano no hay que quitarse la cabeza, sino hay que quitarse, para entrar en una iglesia, solo quitarse el sombrero, no quitarse la cabeza. Eran los tiempos, en 1870, en que la Iglesia proclamó el dogma de la no incompatibilidad entre la fe y la razón, y que la razón se complementa con la fe y la fe se ayuda con la razón. Entonces, pues eso era uno de los temas que él más trabajó. Otro punto importantísimo fue el de la educación integral. Él fue insistiendo en que la formación del individuo no puede limitarse al hemisferio cerebral izquierdo, a la racionalidad, sino tiene que abarcar a la totalidad de la persona, sus emociones, su psique y su afectividad y su espiritualidad. Es una formación integral. Esto pues era importantísimo en los tiempos de un Occidente que había caído en el racionalismo y solamente pues decía que consideraba como relevante lo que la razón pueda alcanzar. Y él pues no subrayó ese carácter integral de la formación, y más de la formación cristiana, ¿no? Piense en las repercusiones que eso pues ha tenido en el Vaticano II, con la gravísima Educationis Momentum, sobre el documento sobre la educación cristiana, ¿no? Que tiene unas aplicaciones para la educación de los hijos, para la educación de las catequesis, para la educación de los seminaristas, para pues unas aplicaciones tremendas. Y otro de los grandes temas que él trató fue el de la conciencia. El de la conciencia, haciendo ver que ser persona es tener interioridad y que la conciencia es el lugar donde Dios se comunica al ser humano y que es algo sagrado, por tanto. Entonces eran unos tiempos en los que este tema había que defenderlo, hasta el punto de que León XIII pues sacó el decreto Quem Admodum, condenando todas las intromisiones de la autoridad en la Iglesia en el fuero de la conciencia. El fuero interno no puede ser invadido por las autoridades. Las autoridades no tienen derecho a dirigir espiritualmente, a confesar a los súbditos. Eso es un fuero distinto. Tienen que ocuparse del ámbito del gobierno, el ámbito de la convivencia, el ámbito del fuero externo, ¿no? Esto tuvo muchísimas aplicaciones en ese documento que luego se tradujeron en el Código Pío Benedictino de 1917 y el Código de Juan Pablo II de 1983. Es el tema donde sacan cantidad de cánones prohibiendo a los superiores de los seminarios entrometerse en la conciencia de los súbditos, prohibiendo a los superiores de las órdenes religiosas imponer un confesor, imponer directores espirituales o pretender ellos ser los que invadan el ámbito
de las conciencias de los súbditos. Esto, pues, dentro de los movimientos del siglo XX ha habido muchísimas denuncias en la Iglesia. Hace poco el cardenal arzobispo de Madrid pues intervino uno de estos movimientos por abusos de conciencia, por abusos de poder, ¿no? Pero es que se dan en otros movimientos también. Algunos han sido intervenidos, como los heraldos, algunos han sido intervenidos, como los legionarios de Cristo, pero hay otros también, la obra de Escrivá, también Benedicto XVI les intervino en ese punto y les dio una serie de indicaciones sobre cómo llevaban la dirección espiritual, en fin, pero hay más movimientos que ese tema. Fue Newman el que siempre decía que es un ámbito que hay que respetar, porque ya que aquel brindis famoso, de brindar por el Papa, pero antes por mi conciencia, porque el Papa está al servicio de la formación, de proteger la verdad de la fe, para que la conciencia se forme y pueda conocer a Dios. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.